una pregunta muy importante, porque describe el peregrinaje espiritual de todos los cristianos. Un buen creyente siempre quiere obedecer a Dios, quiere cumplir con la voluntad divina. Y la pregunta es, ¿cómo discernir? ¿Cómo saber lo que Dios quiere para con mi vida? Y vamos al punto. En el Nuevo Testamento hay 3 líneas, 3 mecanismos para detectar la voluntad divina. Primera, la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, en los 3 primeros versículos. Cuando el apóstol Pablo, o sea, Saulo, junto con Bernabé, fueron apartados por el Espíritu Santo a través de los ancianos, de los líderes de la iglesia de Antioquía de Siria, para mandarlos, enviarlos a su primer viaje misionero. Lo más interesante que Pablo, junto con Bernabé, obedecieron a sus líderes, obedecieron a sus ancianos, porque ellos les impusieron mano y los enviaron. Ellos no discutieron con sus líderes, entendieron que estaban obedeciendo la voluntad divina a través de su congregación, a través de sus pastores, de sus líderes. Miren, creyentes, la iglesia ocupa un papel importante en la vida de la persona, en la vida del discípulo, del cristiano. A través de buenos líderes, de sanos líderes de una congregación, ellos nos ayudan a discernir, a determinar qué es lo que Dios quiere para con nuestras vidas. Es importante tener consejería con nuestros líderes, pero líderes bien preparados y líderes que dependan mucho de Dios. Y esta es la primera línea, mecanismo para saber la voluntad de Dios, a través de la congregación, a través de los líderes de una congregación. Segunda línea, lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 10, a raíz del segundo viaje misionero de Pablo, junto con Silas y Timoteo. Ellos pensaban ir más al norte de Asia Menor, ir hacia Bitinia, pero el Espíritu Santo les prohibió que subieran más a Bitinia y los mandó a Troas. Y en Troas, ellos tuvieron, sobre todo Pablo, tuvo la visión del varón macedonio. Y la visión consistía que un varón macedonio, o sea que era la antigua Europa, le estaba indicando que fuera mejor a Macedonia, donde estaba Tesalónica, Filipos, y más abajo estaba Corinto, en una isla. O sea que el Espíritu Santo quería que ellos iniciaran el ministerio en la antigua Europa oriental, en Europa. Pero, ¿qué vemos aquí? Pablo fue sensible con el Espíritu. Esa visión del varón macedonio consiste en una intimidad, en una afinidad, en una oración constante con Dios, donde nos da una visión espiritual, una visión que es producto de una relación íntima con Dios en el Espíritu Santo. Parece que Pablo era un hombre de oración, un hombre que intimaba con Dios en el Espíritu, y producto de esta intimidad, él era sensible a lo que Dios quería para con sus vidas. En conclusión, la segunda línea, el segundo mecanismo para saber la voluntad de Dios es a través de un encuentro íntimo, a través de la oración con Dios en el Espíritu. Cuando las personas oran bastante, cuando las personas buscan a Dios, son sensibles a Dios y pueden saber lo que Dios quiere para con sus vidas. Ya tenemos 2 lineamientos: la congregación a través de los líderes, y segundo, a través de la oración, de un encuentro íntimo con Dios que nos hace sensibles para entender la voluntad de Dios para con nuestra vida. La tercera es muy importante. Es muy importante. Y puede recoger las 2 anteriores. Y la tercera forma de saber la voluntad de Dios es a través del discernimiento, usando el cerebro, usando la cabeza, discernir lo que me conviene o no me conviene. Ahí podemos ir dibujando lo que Dios quiere para con mi vida. Y busquemos el fundamento bíblico. Lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice Pablo? Es un texto muy conocido. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento. Y escuchen bien la tercera frase, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa esto? Hay tres frases muy fundamentales en el versículo 2. Primera frase, no os conforméis a este siglo. Quedémonos ahí. ¿Qué quiso decir Pablo? Por favor, no vivan una vida pecaminosa. Una vida donde uno se entrega a lo que este mundo le dice que debe uno hacer. No se deje guiar por ciertas culturas, tradiciones, ciertas actividades, ciertos pensamientos, que eso lo ayuda a uno a alejarse de Dios y entregarse más al mundo. Y Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Pero viene una sugerencia. Segunda frase. En lugar de conformarse a este siglo, mejor transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que cambien su manera de pensar. La palabra griega que se usa en la segunda frase del versículo 2 es metanoia. ¿Y qué es metanoia? Viene de dos raíces griegas. Meta es una preposición, vuelco, cambio. Noia viene de la palabra griega nous, que significa pensamiento, razón, mente. O sea que la traducción de metanoia es cambiaos o cambien vuestra manera de pensar. Aquí en el griego está metanoete. Es un imperativo, una orden que da Pablo. Cambien vuestra manera de pensar. Y esa palabra también se traduce como conversión, arrepentimiento. Oiga, qué curioso. Para el Nuevo Testamento la conversión no es solamente cambiar su conducta de buenas a primeras. Si usted era ladrón, ahora ya no robe. Si era drogadito, ya no usa la droga. Si era fumador, ya no fume. No. Para el apóstol Pablo, para el Nuevo Testamento, la conversión nace primero en cambiar su manera de pensar. Hay personas que no cambian su manera de pensar y quieren cambiar su conducta. ¿Y qué pasa? Se van reprimiendo y cuando explotan son peores que antes. Hay personas que dicen, bueno, mire, yo no tomo, no fumo, no hago esta cosa mala, porque la religión, la iglesia, la Biblia me lo prohíbe. Uy, cuidado. Eso significa que solamente está reprimiendo una conducta, pero no está convencido. Y el convencimiento viene cuando usted transforma su manera de pensar, transforma su visión, transforma su razón. Y cuando usted cambia su mentalidad, esto afecta en la conducta. Primero hay que cambiar los patrones mentales, convencerse uno de una verdad. Y decía un gran amigo mío, yo no fumo, no tomo, no porque la Biblia me lo prohíba, sino porque investigué qué significa fumar, los efectos del alcohol, del cigarrillo, etcétera, etcétera, y descubrí la verdad sobre estos vicios, y eso ya me genera pánico al consumir el alcohol o fumar. Y ya, al saber la verdad me ha creado una conciencia. Es lo que llamaba Paulo Freire, un gran educador brasileño, que la educación es una concientización. Eso es la conversión. Concientizarme mentalmente, formar una nueva conciencia y mi conducta fluye. Entonces, Pablo está diciendo, transformaos vuestra manera de pensar. ¿Para qué hay que cambiar la mente? Para detectar la tercera frase del versículo 2. Para saber, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Oye, qué interesante, para poder saber la buena voluntad. No es esperar voces de ultratumba o de pronto un profeta o un pastor. Uno puede saber la voluntad de Dios a través de un buen discernimiento, usando la cabeza. Y a veces hay personas que dicen, mire, me caso con este hombre, ¿cuál es lo que Dios quiere? Bueno, pero ese hombre es un borracho, un drogadito, es un ladrón, es un mujeriego. Entonces, discierne. Tenemos que usar la cabeza. Conclusión. Ya tenemos las tres líneas para saber la buena voluntad de Dios. Primero, a través de la iglesia, la voz de la iglesia con sus líderes. Segundo, en un contacto asiduo con Dios y el Espíritu Santo. Y tercero, usando el cerebro, discerniendo lo bueno y lo malo. Muchas bendiciones.